Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video que está dirigido para el personal que no es de salud, para el público en general, sobre todo porque reviso temas y lo hago de una manera muy sencillita. Doy contextos muy generales sobre anatomía, fisiología y termino explicando alguna enfermedad en términos pues muy básicos y muy entendibles, sin tanto tecnicismo ni términos médicos para que sean más digeribles para las personas en general. El día de hoy me gustaría hablar sobre una enfermedad que es bastante común en nuestro medio, que es el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es por qué se desarrolla, cómo se realiza el diagnóstico y a grandes rasgos cuál es el tratamiento que reciben este tipo de pacientes. Entonces, vamos a empezar con la plática. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es esta enfermedad? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues bueno, es una enfermedad de las vías aéreas que se caracteriza por una inflamación crónica de los pulmones, es decir, una inflamación de las vías respiratorias, principalmente de los bronquios. Ahorita voy a hacer un repaso muy general acerca de la anatomía y qué es lo que sucede en estos pacientes. Y esta inflamación, esta producción de moco, esta destrucción de algunas partes de nuestras vías respiratorias va a generar que el paciente empiece a obstruir el flujo de aire que se lleva a cabo en nuestras vías respiratorias. Ese flujo de aire que entra y posteriormente debe de salir, hay una obstrucción por todas estas circunstancias que están sucediendo en las vías respiratorias, y que finalmente todas estas alteraciones van a generar problemas respiratorios y algunas complicaciones que incrementarán tanto la morbilidad como la mortalidad de estos pacientes. En ocasiones se utiliza el término de una manera indistinta sobre bronquitis crónica y enfisema pulmonar como la misma situación. Sin embargo, pues son diferentes. El EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye dentro de su definición a la bronquitis crónica y el enfisema. Se puede presentar en esta enfermedad una u otra o una combinación de ambas, que ahorita voy a hablar un poco al respecto acerca de la bronquitis crónica y el enfisema, porque son circunstancias que suceden en estos pacientes. Tengo un video en mi canal acerca de la neumonía, no sé si lo han visto, si no lo han visto, los invito a que lo vean, está en mi canal, pero hablo en ese video acerca de la anatomía. Si ustedes ya vieron ese video, pues estos términos pues ya estarán familiarizados con ellos. Aquellas personas que nunca han visto un video en mi canal, pues bueno, es importante hacer un pequeño repaso acerca de la anatomía a nivel de las vías respiratorias y que lo voy a hacer muy rapidito y muy sencillo. Entonces, para hablar un poco de anatomía y para poder entender un poco mejor qué es lo que sucede en esta enfermedad, qué es lo que sucede en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me gustaría hablarles de cómo están conformadas las vías respiratorias. Obviamente empiezan desde la nariz, que es en donde entra el aire, va a pasar hacia la faringe, que es la parte posterior de la boca, que cuando abrimos la boca y vemos la parte trasera de la boca, pues esa es la faringe. Posteriormente va a pasar a la laringe. La laringe es en aquel lugar en donde va a haber dos desviaciones. Una desviación hacia el sistema gastrointestinal, que es el esófago, y del esófago al estómago, etcétera, etcétera. Pero también se puede ir hacia la tráquea, hacia los bronquios y el resto de las vías respiratorias. Entonces aquí es en donde se lleva a cabo la división hacia donde el alimento va a pasar al sistema gastrointestinal, el aire va a pasar hacia el sistema respiratorio. Posteriormente de la tráquea encontramos los bronquios. Los bronquios son dos tubos de gran calibre en nuestras vías respiratorias que una vez que se internalizan en los pulmones van a empezar a hacer diversas divisiones como pequeños arbolitos para poder llegar hacia todos nuestros pulmones. Entonces, de una manera muy rápida, cuando nosotros respiramos, cuando entra oxígeno a nuestro organismo, entre algunas otras cuestiones en el aire, va a pasar por la cavidad nasal, va a pasar por la faringe, que es como les comentaba la parte posterior de nuestra boca que alcanzamos a ver, va a pasar hacia la laringe, de la laringe hacia la tráquea y de la tráquea finalmente hacia los bronquios. Aquí me quiero detener un poquito acerca de los bronquios porque tienen un papel muy importante en esta enfermedad. Va a tener mucho problema los pacientes que tienen esta enfermedad con los bronquios. Los bronquios son conductos, son como pequeñas tuberías que tenemos en las vías respiratorias que nos permiten el pasaje de aire que va desde la parte externa hacia los pulmones. Tenemos dos bronquios principales. Después de la tráquea tenemos dos bronquios principales, que es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, que son los primeros bronquios que tenemos y posteriormente, como ya les comentaba, se internalizan hacia los pulmones y se dividen en diferentes ramas para poder alcanzar en su totalidad los dos pulmones, como son los que le estoy poniendo en la diapositiva. Y finalmente vamos a estar
vamos a tener a los alvéolos. Son unos pequeños saquitos que tenemos en la parte terminal de las vías respiratorias, que es en donde se va a llevar a cabo pues todo aquel intercambio que se necesita de la sangre hacia los pulmones. Es decir, uno de los desechos más importantes que tenemos en nuestro organismo es el dióxido de carbono y uno de los componentes más importantes al respirar es el oxígeno. Pues bueno, aquí es en donde se lleva a cabo el intercambio. El oxígeno pasa hacia la sangre y de la sangre pasa el dióxido de carbono hacia los alvéolos y posteriormente hacia su salida. Entonces, así es más o menos cómo entra el aire por los bronquiolos, o sea, ya está en la parte final de las vías respiratorias y que va a llegar a estos pequeños sáculos que se denominan alvéolos y es en donde se va a llevar a cabo el intercambio que ya les estaba comentando. Entonces, para que nosotros podamos llevar a cabo esta función de entrada y salida, tanto de entrada del oxígeno como la salida del dióxido de carbono, hacemos dos formas de realizarlo. La inhalación, que es cuando entra el aire, cuando entra el oxígeno, y exhalación, que cuando nosotros sacamos el aire, logramos pues expulsar el dióxido de carbono que no necesitamos en nuestro organismo. Para que nosotros podamos inhalar y exhalar, pues necesitamos que los pulmones que sean elásticos. Entonces los pulmones, los bronquios, los alvéolos están formados por fibras elásticas y esponjosas que pues nos permiten tanto estirarse como contraerse cuando nosotros realizamos el ejercicio de inhalación y exhalación. Porque pues es necesario para que nosotros podamos meter tanto el oxígeno como para sacar el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Como ya les estaba comentando, es normal que las vías respiratorias y los alvéolos pulmonares sean elásticos, que se puedan estirar. Al inhalar, las vías respiratorias llevan aire hasta estos saquitos que se le denominan alvéolos, que se llenan de aire, que se inflan como un pequeño globito y que al exhalar, estos saquitos o estos alvéolos se desinflaman y es así como sale el aire. Cuando el paciente tiene POC, cuando el paciente tiene esta enfermedad, fluye menos aire tanto dentro como fuera de las vías respiratorias. Hay una imposibilidad para que ese aire entre de una manera libre, que entre de una manera directa, y también hay una dificultad para que salga ese aire. Ese aire que llegó hasta las vías respiratorias finales, como son los alvéolos, posteriormente para salir también se dificulta. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué se está impidiendo ese paso de aire tanto como para entrar como para salir? Son diversas cuestiones que suceden en los pacientes con la enfermedad, pero generalmente es porque estos alvéolos y estas vías respiratorias se vuelven menos elásticos, se vuelven más duros, entonces no tienen esa capacidad de expandirse y contraerse de la misma forma que un paciente que no tiene esta enfermedad. Las paredes entre los saquitos empiezan a destruir, empiezan a dañarse. Dentro de estos saquitos tienen diversas divisiones adentro del saquito. Estas divisiones empiezan a perder, se empiezan a destruir y se empieza a acumular aire en estos saquitos, en las partes distales de las vías respiratorias. Y finalmente, pues las paredes, sobre todo de los bronquios, los bronquiolos, se empiezan a inflamar. Cuando nosotros estamos ante la exposición de un proceso tóxico, como por ejemplo es el humo del tabaco, la contaminación, el humo de biomasa, que ahorita voy a hablar un poco más acerca de eso, se empieza a inflamar la pared de estos bronquios, se empieza a inflamar las paredes de estos conductos que llevan el aire. Entonces esto hace que por donde pasa el aire se vuelva más pequeñito, se empieza a hacer más estrecho. Y aparte, este tipo de pacientes va a generar mayor cantidad de moco. Las vías respiratorias, como parte de su protección de aquellos agentes externos o aquellos agentes que tiene que sacar que no es normal que estén en las vías respiratorias, como parte de las defensas es generar moco. Se genera esa cantidad de moco para posteriormente tenemos unas pequeñas estructuras en nuestras vías respiratorias que se llaman cilios, que parecen como pequeños vellitos microscópicos en las vías respiratorias. Estos cilios van a empujar el moco con todas esas cochinadas o esas cosas que no necesitan nuestras vías respiratorias para sacarlas, para expulsarlas. Por eso tenemos la tos y la flema, es porque la flema es un producto de la defensa de nuestro cuerpo para sacar las cosas que no deberían de estar en nuestras vías respiratorias. En estos pacientes, como hay un proceso inflamatorio constante, como las paredes de los bronquios y las paredes de las vías respiratorias están constantemente inflamadas, hay una mayor producción de moco. Entonces, por eso el paciente con EPOC es muy común que tenga tos con flemas de una manera constante. Pero ahora sí me gustaría hablar sobre estos dos términos que es muy común que nos encontremos pues, con la población en general o las personas. Es muy común que digan es que yo tengo bronquitis crónica o yo tengo enfisema pulmonar. ¿Qué es la bronquitis crónica? Esta afección
es una afección que afecta a los bronquios, que estos bronquios se inflaman y como ya les había comentado previamente, pues se estrecha, la luz por donde pasa el aire se estrecha, se hace más pequeñita, entonces eso dificulta el paso de aire por estas estructuras. Como podemos ver en la diapositiva, este es un bronquio normal, que si pueden ver, la parte de adentro del bronquio pues está libre, puede pasar el aire sin ningún tipo de dificultad. En los pacientes con bronquitis crónica, como vemos en la diapositiva, pues está completamente inflamado, hace que el bronquio se haga más pequeñito y aparte si a eso le ponemos que se haya mayor producción de moco, entonces la cantidad de aire que puede salir y puede entrar al pasar por esos bronquios, pues es mucho menor. Entonces el paciente con bronquitis crónica por lo general se va a caracterizar porque tiene una tos crónica, una tos que se empieza a hacer crónica a pesar de que el paciente reciba algunos tratamientos, no va a mejorar, se va a caracterizar por la producción de moco, es decir, va a sacar flemas de manera constante y para que nosotros podamos decir que el paciente está teniendo este problema, es un paciente que tiene tos de manera constante, por lo menos durante 3 meses consecutivos y que este cuadro de tos con flema se repita por lo menos 2 años seguidos. A esto es a lo que nosotros llamamos que el paciente o que nos orienta que el paciente está empezando a tener problemas en los bronquios y en este caso, pues una bronquitis crónica. Y en cuanto al enfisema, eso es diferente. Como ya les había comentado, en los saquitos que tenemos en los alvéolos está dividido por diferentes paredes. Estas paredes se van a destruir, se van a lesionar y se van a destruir. Entonces esto va a generar que los alvéolos pierdan su elasticidad y atrapen mayor cantidad de aire y generen este problema que se llama enfisema. Esta es una gráfica que me gusta mucho. Podemos ver ahí cómo están los alvéolos sanos. Dentro de este saquito, les vuelvo a repetir, está dividido por diferentes paredes y conforme nosotros estamos fumando o estamos expuestos a una toxicidad en el ambiente o por el humo de biomasa de manera constante y frecuente, estas paredes se van a empezar a lesionar, van a empezar a destruirse y finalmente se va a formar una cavidad grande, va a perder completamente la arquitectura estos saquitos o estos alvéolos y van a generar este problema que se llama enfisema pulmonar. Este video ilustra muy bien lo que les estoy explicando. Ahí tenemos el alvéolo, cómo se empiezan a destruir las paredes que les decía, pierde completamente su arquitectura, se empieza a acumular aire en los alvéolos y empieza a generar eso que se llama enfisema pulmonar. Y la bronquitis crónica o la inflamación de los bronquios, pues como viene en el video, ustedes van a empezar a observar que los bronquios, vean cómo se empiezan a inflamar, el paso del aire cada vez es menor y con mayor dificultad por la producción del moco y por la inflamación que estrecha el lugar por donde pasa el aire. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que sucede en los pacientes que tienen EPOC. Estas son las características o lo que sucede en los pulmones en los pacientes que tienen EPOC y estos problemas son los que van a generar los síntomas del paciente y que a la larga, si no tiene un tratamiento adecuado, puede provocar muchas mayores complicaciones. Pero, ¿qué tan común es? ¿Es muy común esta enfermedad? ¿Es algo común? Pues de acuerdo a la OMS, de acuerdo a los datos que nos presenta la OMS, esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la tercera causa de muerte en el mundo. Ahí se las dejo. Es la tercera causa de muerte en el mundo y en 2019 ocasionó 3.23 millones de defunciones. Casi el 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso mediano y bajo. Y es la séptima causa de mala salud en todo el mundo. ¿A qué se refiere con mala salud? Es decir, que esta enfermedad puede llegar a ser discapacitante. Esta enfermedad, si avanza y si no es tratada y detectada a tiempo, el paciente puede requerir oxígeno, puede estar postrado en cama, le puede ser difícil para que haga las actividades cotidianas. Entonces es una enfermedad que puede disminuir la calidad de vida del paciente y obviamente la productividad de la persona. Entonces, por eso a eso se refiere con una mala salud en todo el mundo. Y como último dato, el EPOC se ha encontrado que afecta a un 10% de la población mayor de 40 años, es decir, uno de cada 10 personas por arriba de 40 años va a padecer esta enfermedad. Entonces es una enfermedad bastante importante y que sigue siendo un problema de salud bastante grave. ¿Cuáles son las causas? La principal causa, el tabaquismo, representa más del 70% de los casos de EPOC en los países de ingreso alto. No tanto en los países de ingreso mediano bajo, solamente se estima entre un 30 a un 40%, pero sigue siendo una de las causas más importantes de enfermedad en nuestro país. Entonces, y aquí me quiero detener un poquito para hablar de esta enfermedad. Para hablar, porque el tabaquismo es una enfermedad. El tabaquismo
lleva muchos problemas de salud. Es uno de los principales factores para desarrollar múltiples enfermedades, no solamente respiratorias como el EPOC, sino también es uno de los primordiales factores para que se desarrolle cáncer, para que se desarrollen enfermedades cardiovasculares, para disfunción eréctil, para alteraciones metabólicas. Es decir, es uno de los problemas, es un vicio que genera múltiples problemas de salud y que por eso me quisiera detener un poquito para hablar acerca del tabaquismo. El tabaco en cualquiera de sus formas es letal y pone en peligro la salud pulmonar de todas las personas expuestas a él. El tabaco mata a una persona cada 4 segundos, por diferentes causas, por diferentes motivos, pero así de letal es esta enfermedad. Las enfermedades respiratorias se encuentran entre las principales causas de muerte a nivel mundial y el tabaco es un importante factor de riesgo. Los millones de muertes causadas por la enfermedad respiratoria relacionadas con el tabaco son altamente preocupantes. Hoy en día, una de las principales medidas que se están llevando a cabo por los organismos mundiales de salud, la OMS, la OPS, por diferentes tipos de organismos de salud, es tratar de quitar el hábito del tabaco. Hay muchas campañas acerca o en contra del tabaco porque es uno de los principales factores de múltiples enfermedades, de morbilidad, de mortalidad, de cáncer, en fin. Es un vicio que está matando a muchísima gente y por eso hacemos un especial énfasis en que el tabaquismo se debe de erradicar, se debe de quitar. La persona que fuma está en alto riesgo de presentar múltiples enfermedades. Y es que con una sola inspiración, una sola calada, como le dice la gente, hay cientos de toxinas en el humo del tabaco que empiezan a lesionar los pulmones. Nicotina, alquitrán, cianuro, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 100 sustancias nocivas se han encontrado en el humo del tabaco. Entonces, las estructuras que eliminan esta mucosidad, estos cilios que les platicaba, que son los que eliminan las sustancias que no deberían de estar en el organismo, la mucosidad que se produce, pues bueno, el humo de tabaco lo paraliza estos pequeños cilios, paraliza esas pequeñas vellosidades que tenemos en las vías respiratorias y eso nos pone en gran riesgo de desarrollar múltiples problemas. Y pues, esto también hace que el humo del tabaco entre con una mayor más directo hacia los pulmones. Entonces, nos pone muy vulnerables el humo del tabaco para múltiples enfermedades y por eso los pacientes que tienen tabaquismo o que son fumadores actuales son muy propensos a tener diversos problemas pulmonares, entre ellos infecciones, neumonías, en fin, muchísimos tipos de problemas a nivel respiratorio. Entonces, cuando la persona empieza a fumar, los efectos nocivos son prácticamente inmediatos y se ha encontrado que reduce la función pulmonar, causa dificultad para respirar, genera tos crónica, provoca una inflamación crónica. Los síntomas respiratorios son inmediatos, tan solo una parte del daño que el tabaco causa en los pulmones. Entonces, es súper importante que una de las medidas que tenemos que implementar en los pacientes que estamos sospechando en EPOC es que dejen de fumar. Una de cada 5 personas que fuman desarrollan EPOC en algún momento de su vida. No se sabe a ciencia cierta por qué no todos los pacientes desarrollan EPOC, o sea, todos los pacientes que fuman no desarrollan EPOC. Se piensa que es probablemente una cuestión genética de las personas que desarrollan y no desarrollan EPOC, pero por lo menos una de cada 5 va a desarrollar esta enfermedad. Si tú estuviste expuesto al humo de tabaco durante tu infancia, aquellas personas que se les llama fumadores pasivos, tienen una alta posibilidad de desarrollar esta enfermedad en edades adultas. Aquellas personas que empezaron a fumar en la adolescencia o en la juventud son especialmente susceptibles para desarrollar esta enfermedad por lo que ya les había comentado. Disminuye el crecimiento de los pulmones, la función pulmonar y están ampliamente expuestos a desarrollar esta enfermedad. Obviamente no es la única causa para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay otros factores ambientales y genéticos que pueden hacer que se desarrolle la enfermedad. La exposición prolongada a ciertos polvos en el trabajo, químicos, aire contaminados, también pueden desarrollar EPOC. Y para eso me quiero detener un poquito más. En México tenemos un problema y sobre todo en las zonas rurales que es todavía hoy en día sigue habiendo una exposición importante a humo de biomasa. El humo de biomasa nos referimos a ese humo que se utiliza por la leña, el carbón, entre algunas otras cosas. Este tipo de biomasa sobre todo, hay algunos lugares donde todavía se utiliza el estiércol para cocinar, para que se genere el fuego, residuos animales, residuos de cultivos, todo este humo que se genera, este humo que nosotros llamamos de biomasa, también es uno de los factores importantes para que se desarrolle esta enfermedad, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios. Es decir, México es uno de ellos.
México es un país de ingreso medio bajo, entonces este sigue siendo un problema importante para desarrollar esta enfermedad. Entonces, todavía en las áreas rurales, por eso cuando ustedes acuden al médico, una de las preguntas que le va a realizar si usted tiene una tos crónica y síntomas sugerentes de POC es la exposición al humo de leña. ¿Utiliza leña, carbón o algún otro tipo de biomasa para cocinar? Sí. ¿Qué tan frecuente? Sí. ¿Qué tanto tiempo lo utiliza? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Desde cuándo tiene esta exposición? Porque esta exposición a este humo de biomasa es uno de los factores de riesgo para que la persona desarrolle esta enfermedad. No importa que no haya fumado nunca un cigarrillo, jamás haya fumado un cigarrillo. Con el simple hecho de tener una exposición prolongada con humo de biomasa, como es el humo de leña, que es el más común en nuestro medio, es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar la enfermedad. Y también se han hecho estudios sobre la contaminación del aire. O sea, estas partículas de ozono, óxidos de nitrógeno, de azufre, metales pesados y otros gases por el efecto invernadero que hoy en día tenemos, este efecto invernadero por la contaminación tan importante, se ha encontrado que también es una causa de suma importancia para desarrollar esta enfermedad. Entonces, tampoco podemos, si el paciente no tiene ningún tipo de factor como el tabaquismo o de cocinar con exposición a humo de biomasa, el simple hecho de la contaminación ambiental, sobre todo en países como México, y algunos otros países donde la contaminación es un tema de importancia, pueden desarrollar esta enfermedad. Y por último, tenemos algunas enfermedades como genéticas por deficiencias de algunas sustancias. Esta es una de ellas y es la más importante, la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esta es una proteína que se genera en nuestro organismo y que al no tenerlas, como una de sus funciones es proteger el pulmoncito, estas personas que no desarrollan esta sustancia o la desarrollan en cantidades muy escasas pueden desarrollar esta enfermedad, entre algunas otras enfermedades, tanto enfermedades hepáticas como pulmonares. Entonces, afortunadamente no es tan común, solamente es el 1% de todos los pacientes que se les diagnostica esta enfermedad, pero también puede ser una causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo sé si tengo EPOC? ¿Usted cómo puede sospechar que tiene esta enfermedad? Pues obviamente, como ya les he venido adelantando en el transcurso de la plática, al tener un proceso inflamatorio y un aumento en la producción de moco en las vías respiratorias, uno de los principales síntomas pues es la tos. Una tos crónica, una tos que no mejora con el tratamiento convencional. Son aquellos pacientes que acuden constantemente al médico y han recibido una gran cantidad de antibióticos, un gran medicamentos antitusígenos o jarabes para la tos y que tienen una mejoría parcial o de plano nada de mejoría y la tos continúa, se hace crónica, a pesar de los tratamientos antibióticos y las pastillas y los jarabes, el paciente no tiene una respuesta adecuada, el paciente continúa con tos e inclusive si el problema está un poco más avanzado, falta de aire, el paciente le falta el aire al hacer actividades como subir escaleras, como cargar cosas pesadas, las actividades cotidianas le empiezan a parecer difíciles, complicadas, sobre todo por esta falta de aire que el paciente empieza a presentar. Entonces, si usted tiene antecedentes, como por ejemplo usted fuma o fumó recientemente, si usted cocina con humo de leña, que son uno de los factores de riesgo principales, y está empezando a tener este tipo de problemas como tos crónica, con flemas, que no mejora, que no tiene respuesta a los tratamientos que los médicos le han indicado, pues es importante que usted acuda con un especialista, como es un neumólogo o un internista, para que el neumólogo o el internista, al hacer diferentes preguntas, sobre los antecedentes, los signos, los síntomas, el tiempo de evolución de las molestias que usted ha tenido, quizá valga la pena realizar o no pruebas de función respiratoria, que en este caso una de las más importantes para poder hacer el diagnóstico es la espirometría. La espirometría es uno de esos estudios en los que nos medimos la función de respiratoria para ver si usted está teniendo este problema en específico. El médico puede llegar a pedir algunos otros estudios como una radiografía de tórax para ver cómo están los pulmones, para descartar que no se trate de alguna otra cosa, que no tenga un proceso respiratorio infeccioso, como por ejemplo una neumonía, que no tenga algún tipo de tumor, que no tenga algún otro tipo de problema que sea evidente en la radiografía. La radiografía no es específica para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, pero nos ayuda a descartar algunas otras cuestiones que pudieran estarle generando estos síntomas. Puede llegar a pedirle estudios de sangre arterial, para ver cómo están los niveles de oxígeno, cómo están los niveles de dióxido de carbono en la sangre, en fin, puede pedirle algunos otros tipos de estudios complementarios para descartar algunas otras enfermedades, pero las más importantes podríamos decir que es la espirometría.
No solamente se utilizan para diagnosticar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se utiliza también para algunas otras enfermedades, como por ejemplo el asma, otras enfermedades que afectan la respiración y no solamente la podemos utilizar para el diagnóstico, sino también para ver cómo está evolucionando el paciente. Si el tratamiento que se está aplicando al paciente está teniendo mejoría, está surtiendo efecto o si de plano la enfermedad sigue avanzando. Y es muy sencilla, se puede realizar en el consultorio. Obviamente hay gente especializada que realiza este tipo de estudios, técnicos o neumólogos especialistas para realizar este estudio. Lo único que le van a pedir es soplar. De una manera constante e importante en un aparatito y este aparatito va a medir, pues bueno, qué tan bien se mueve el aire dentro y fuera de los pulmones, qué tan bien entra el oxígeno al torrente sanguíneo. Hay diferentes tipos de pruebas de función respiratoria. La espirometría no es la única, hay algunos otros tipos como pletismografía, difusión de dióxido de carbono, en fin, hay algunas otras pruebas de función respiratoria que de acuerdo a la entrevista, a la exploración, a los antecedentes, a los síntomas que el médico le pregunte y le realiza, el médico ya tomará la decisión qué tipo de pruebas de función respiratoria usted necesitará. De cajón, la espirometría es la más rápida, la más común y para hacer el diagnóstico, pero de acuerdo a los síntomas y todo lo que se le interrogó y se le exploró en la consulta, quizás se le realizan algunos otros tipos de pruebas de función respiratoria, pero eso quedará en decisión del médico que lo haya valorado. ¿Cómo se trata esta enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los medicamentos que el paciente necesita para tratar esta enfermedad? Si usted fuma, el principal y el más importante es dejar de hacerlo, dejar el tabaquismo. Se ha encontrado que aquellos pacientes que dejan de fumar tienen una mejoría súper importante a las 2 semanas de haberlo hecho. Para reducir al 50% el riesgo de cáncer pulmonar, tienen que pasar 10 años. Y eso en comparación con los que siguen fumando. Y deben de pasar 15 años de dejar de fumar para que el riesgo cardiovascular se reduzca prácticamente a lo mismo que una persona que nunca ha fumado. Entonces, el primer y el más importante paso para que el paciente tenga un tratamiento adecuado del EPOC es dejar de fumar, porque estas sustancias que el paciente está inhalando al fumar, que están generando esta inflamación y producción de moco, si nosotros damos medicamentos, si nosotros damos inhaladores, y vamos a desinflamar, pero usted vuelve a fumar, se vuelve a inflamar. Nosotros damos medicamentos, se desinflama. Usted vuelve a fumar y se inflama. Es un juego de nunca acabar. Entonces es un ciclo vicioso. Nosotros damos medicamento que se desinflama, usted fuma y se inflama. Entonces el primer paso para que el paciente tenga realmente una respuesta adecuada al tratamiento es que debe de dejar de fumar. Ese es el primer paso y el más importante, sobre todo si usted fuma. Hay algunos otros tratamientos que se dan dependiendo de las características del paciente. Los más comunes son broncodilatadores, son medicamentos inhalados que hacen que el bronquio se abra y otros medicamentos que hacen que el bronquio se desinflama, como los medicamentos inhalados esteroides. Hay presentaciones que tienen combinación de ambos, un broncodilatador de liberación prolongada, es decir, que actúa durante una buena parte del día, que viene con un antiinflamatorio como es un esteroide que hace que se desinflame la vía respiratoria. Se pueden dar medicamentos antibióticos en caso de que el paciente lo necesita o que tenga una exacerbación de la enfermedad, que exacerbación me refiero a que el paciente empeora los síntomas por un proceso infeccioso o por algún tipo de cuestión que hace que la inflamación vuelva a presentarse. Va a depender de muchas cuestiones para nosotros poder decidir qué tipo de medicamentos es usted el que va a necesitar. Si necesita solamente un broncodilatador de liberación prolongada, es decir, que actúa durante 24 horas, o un broncodilatador de liberación prolongada más un broncodilatador que actúa muy rapidito y de manera inmediata. O si necesita esos dos más un esteroide, o solo uno de liberación prolongada más un esteroide. O si de plano usted necesita de los nuevos fármacos anticuerpos monoclonales que están saliendo al mercado para tratar la enfermedad, pero va a depender de muchos factores. La edad, el tiempo de evolución, los síntomas, qué tan avanzada está la enfermedad, qué tipo de tratamientos ha recibido, ha tenido mejoría o no mejoría del tratamiento, es la primera vez que se le hace el diagnóstico y es virgen al tratamiento. Son muchas cuestiones que el médico tiene que evaluar para poder decirle a ciencia cierta qué tipo de medicamento es el mejor para usted. Y para eso se necesitan, pues, la evaluación de un especialista, que en este caso el especialista o el principal médico que va a llevar a cabo el tratamiento y el seguimiento es el neumólogo. Usted debe de buscar un neumólogo. El internista también tiene la capacidad de llevar a cabo ese seguimiento, pero el indicado y el especialista al 100% es el neumólogo. Hay algunas personas que dependiendo de la enfermedad, si la enfermedad está muy avanzada, puede que necesiten terapia de oxígeno suplementario. O sea, si el problema avanza de una manera constante,
Si no tiene un tratamiento adecuado o si el tratamiento no está surtiendo efecto, habrá un porcentaje de pacientes que necesiten oxígeno suplementario. El médico que le esté dando el seguimiento de su enfermedad estará midiendo de esta manera el oxígeno en su sangre por medio de oxímetros de pulso o por medio de análisis de sangre para ver si usted es o no candidato para la utilización de este tipo de oxígeno, que generalmente son en pacientes con enfermedades avanzadas. Y otra de las cuestiones de vital importancia en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la rehabilitación pulmonar. En general son programas que combinan tanto educación, ejercicios de entrenamiento, consejos nutricionales, asesoramiento, va a trabajar con diferentes especialistas para tratar de mejorar la función pulmonar y esto ayuda muchísimo al tratamiento de las personas. Y por último, pues las complicaciones. Los pacientes que tienen EPOC son propensos a tener diversas complicaciones, sobre todo si no tienen un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Como ya les había comentado previamente, son muy propensos a tener infecciones respiratorias de repetición. Son común que se estén enfermando de gripas, de neumonías de manera constante y frecuente. Por eso este tipo de pacientes tiene que tener, por ejemplo, su vacunación de influenza cada año, su vacunación de neumococo, su vacunación de COVID, tiene que tener sus vacunas en orden al día, sobre todo para tratar de evitar enfermedades que se compliquen en este tipo de pacientes. Los pacientes con EPOC son propensos a tener complicaciones respiratorias por infecciones respiratorias que en teoría tendrían que ser leves. Estos pacientes pueden presentar complicaciones severas si no están a la orden con su vacunación y con su tratamiento. Puede incrementar la presión que se genera en las arterias del pulmón, pues una de las causas que puede llegar a generar hipertensión pulmonar, que más adelante haré un video al respecto, pero es una de las complicaciones que estos pacientes pueden presentar. Y las personas con esta enfermedad también tienen un mayor riesgo de generar cáncer pulmonar. Entonces hay varias complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes, por lo que es importante un diagnóstico y un tratamiento y un seguimiento oportuno. Y lo que algunos pacientes me han preguntado en la consulta, ¿alguna vez desaparecerá el EPOC? ¿Alguna vez me curaré de esta enfermedad? Al ser en su mismo término, el término crónico significa que va a durar un largo tiempo. Aunque los síntomas van a estar variando en diferentes épocas de su vida o en diferentes épocas del año, pues obviamente el EPOC es para toda la vida. No va a curarse, pero sí se puede controlar de una manera importante si usted tiene un adecuado apego a los fármacos, si tiene un adecuado apego a la rehabilitación pulmonar, si usted deja de fumar de manera definitiva, los síntomas van a ser mucho menos y la enfermedad va a ser muy llevadera si se diagnostica, si se da tratamiento y seguimiento de una manera oportuna. Entonces, pues bueno, eso sería todo. La verdad es que es una plática muy rapidita acerca del EPOC. Me pareció importante hablar acerca de ella, sobre todo pues porque es un problema de salud bastante importante y en mi consulta tengo varios pacientes con esta enfermedad y que me ayuda a complementar toda la información que en ocasiones no me es posible dar en la consulta. Espero que este complemento de video les ayude para resolver si es que quedaron algunas preguntas y si no, si salieron muchas más preguntas, con mucho gusto contestaré en las consultas o si ustedes tienen una duda de algún tipo de cuestión de esta enfermedad, por favor háganmela saber en los comentarios y con mucho gusto responderé cada una de ellas. Siempre respondo todas las preguntas que me hacen en los comentarios. A veces me tardo un poquito, pero trato de contestar todos los comentarios y todas las preguntas que me hacen en mis videos. Y pues nada, muchísimas gracias. Espero que sea de su utilidad. Si usted conoce a alguien con esta enfermedad y cree que este video le pueda ser de utilidad, por favor hágaselo llegar, compártalo. Me ayudan mucho a mí para crecer a mi canal y seguramente esta información le ayudará a su ser querido o a la persona allegada a usted sobre todos estos conocimientos. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.